El desayuno brasileño. El desayuno brasileño, tal como se conoce hoy, no tiene un origen único ni una fecha precisa. Se fue construyendo a lo largo de siglos como resultado de tres culturas que se encontraron, chocaron y mezclaron en el mismo territorio: la indígena, la portuguesa y la africana. Cada una dejó algo en la mesa del desayuno brasileño, aunque no siempre de forma equitativa ni voluntaria. Los pueblos indígenas que habitaban el territorio antes de la llegada europea consumían frutas, mandioca y pescado como base de su alimentación. La mandioca, en particular, fue el legado más duradero. Los portugueses llegaron en 1500 y trajeron consigo el pan de trigo, el queso, la mantequilla y el café. Este último introducido en Brasil en el siglo XVIII desde las colonias francesas del Caribe. La combinación de pan con mantequilla o queso se instaló rápidamente en las mesas de las clases con acceso a esos ingredientes. Los africanos traídos como esclavos aportaron técnicas de cocina, ingredientes y una relación con los alimentos que transformó profundamente la cultura culinaria del país, especialmente en el noreste. El café con leche y pan con mantequilla se consolidó como el desayuno estándar de las clases urbanas brasileñas durante el siglo XIX y XX, impulsado por el boom cafetalero que convirtió a Brasil en el mayor productor de café del mundo. Las frutas tropicales, el jugo de naranja natural y los bolos caseros fueron incorporándose regionalmente. Hoy, el desayuno brasileño típico incluye café con leche, pan de forma o pan francés, mantequilla, queso blanco, frutas de temporada y a veces tapioca o beiju en el noreste. Es una mesa que refleja la geografía, la historia y las desigualdades de un país continental donde no existe un único desayuno, sino muchos, dependiendo de la región y del bolsillo. El desayuno mexicano. El desayuno mexicano es uno de los más elaborados de América Latina, y eso no es casualidad. Tiene raíces profundas en la civilización azteca, que consideraba la primera comida del día como un momento de sustento real después de horas de trabajo en los campos o en los mercados. No era una comida ligera. Era una comida que debía sostener al cuerpo durante horas de actividad física intensa. El maíz es el centro histórico e irreemplazable del desayuno mexicano. Los aztecas consumían tortillas desde antes de la llegada de los españoles, y esa tradición sobrevivió intacta a 5 siglos de influencias externas. Los chilaquiles, que son tortillas fritas bañadas en salsa y acompañadas de huevo, crema y queso, tienen un origen que se remonta al período colonial, cuando era una forma práctica de aprovechar las tortillas del día anterior. Los huevos rancheros, tortilla con huevo y salsa de tomate, siguieron una lógica similar. Ingredientes simples, accesibles y energéticos para comenzar el día. Los españoles introdujeron el pan de trigo, los lácteos y el café, que se integraron al desayuno mexicano sin desplazar al maíz, sino conviviendo con él. El pan dulce, que hoy es parte inseparable del desayuno urbano mexicano, fue una creación del período colonial donde los panaderos europeos adaptaron sus técnicas a los ingredientes y gustos locales. Con el tiempo, México desarrolló una tradición panadera propia con más de 90 variedades de pan dulce que varían por región y temporada. Hoy, el desayuno mexicano urbano oscila entre lo tradicional y lo rápido. En las ciudades, el tiempo ha reducido la elaboración. Pero los mercados y fondas siguen sirviendo desayunos completos, donde el maíz, el chile y el huevo siguen siendo los protagonistas de una mesa que lleva siglos sin perder su identidad. El desayuno colombiano. El desayuno colombiano es uno de los más contundentes de América Latina. No es una comida de transición entre el sueño y el día. Es una comida que el colombiano toma en serio, con tiempo y con hambre, porque la cultura culinaria del país nunca adoptó la idea de que el desayuno debía ser ligero. Sus raíces vienen de tres fuentes que se mezclaron durante la colonia. Los pueblos indígenas que habitaban el territorio aportaron el maíz, la papa y la yuca como bases alimentarias. Los españoles introdujeron los lácteos, el pan y las carnes curadas.
Los africanos traídos como esclavos dejaron su huella especialmente en las regiones costeras, donde el coco y el plátano se convirtieron en ingredientes centrales. Esa mezcla se fue consolidando regionalmente, y Colombia desarrolló desayunos distintos según la geografía. Los Andes, el Caribe, el Pacífico y los Llanos tienen cada uno sus propias tradiciones matutinas. El desayuno andino, que es el más conocido internacionalmente, tiene en el caldo de costilla su plato más emblemático, un caldo de hueso de res con papa, servido desde la madrugada, que durante siglos fue el desayuno de los campesinos y trabajadores que comenzaban su jornada antes del amanecer. Acompañado de chocolate caliente, pan o arepa y huevo, es una mesa que refleja la necesidad histórica de energía para el trabajo físico en las montañas. La arepa es el elemento más transversal, presente en casi todas las regiones en formas distintas, delgada en la costa, gruesa y rellena en Antioquia. Es el equivalente colombiano de la tortilla mexicana, el alimento que nunca falta y que conecta todas las variaciones regionales del desayuno en un solo ingrediente común. El desayuno argentino. El desayuno argentino es, comparado con el resto de América Latina, llamativamente simple. Mientras países vecinos construyeron desayunos elaborados con múltiples platos, técnicas y ingredientes de origen indígena, Argentina desarrolló una cultura matutina que mira más hacia Europa que hacia el continente que la rodea. Esa orientación no es accidental. Es el resultado directo de las olas migratorias que transformaron el país entre finales del siglo XIX y principios del XX. Argentina recibió entre 1880 y 1950 una de las mayores migraciones europeas de la historia latinoamericana. Italianos, españoles, franceses, alemanes y polacos llegaron en cantidades que transformaron no solo la demografía, sino la cultura, el idioma y la mesa del país. Los inmigrantes italianos trajeron el café expreso y la cultura del bar. Los franceses y españoles trajeron la tradición del pan y la medialunas, que son los croissants argentinos, más dulces y mantecosos que los originales franceses. Esa herencia europea se instaló en las ciudades, especialmente en Buenos Aires, y se convirtió en el estándar del desayuno urbano argentino. El desayuno típico argentino es café con leche o mate cocido, medialunas o tostadas con mantequilla y mermelada. Es una mesa que en su simplicidad refleja una identidad cultural construida sobre la idea de ser un país europeo trasplantado al sur del continente americano. El mate, aunque es la bebida nacional y se consume durante todo el día, raramente aparece en el desayuno formal de las ciudades. Es más una compañía de la tarde y la noche que una bebida matutina en el contexto urbano. Lo que distingue al desayuno argentino no es su complejidad, sino su consistencia. Décadas de inmigración europea crearon una tradición que se mantiene prácticamente igual en todo el país, sin las variaciones regionales que caracterizan a los desayunos de Colombia, México o Brasil. El desayuno peruano. El desayuno peruano es quizás el menos conocido internacionalmente de todos los de América Latina, opacado por la fama global que ha ganado la gastronomía peruana en sus platos del almuerzo y la cena. Pero quien visita Perú y desayuna en un mercado local entiende rápidamente que la riqueza culinaria del país no empieza al mediodía. Empieza desde la primera comida del día. Perú es uno de los países con mayor biodiversidad alimentaria del mundo. Su geografía, que incluye costa, sierra y selva en un territorio relativamente compacto, generó ecosistemas distintos con ingredientes distintos que las civilizaciones preincaicas e incaicas aprendieron a usar durante miles de años. La papa, originaria de los Andes peruanos, era un alimento central. El maíz, la quinoa, la kiwicha y una variedad enorme de tubérculos formaban la base de una alimentación que los incas desarrollaron con una sofisticación agrícola que todavía sorprende a los investigadores modernos. El desayuno peruano tradicional refleja esa diversidad geográfica. En la sierra, el desayuno típico incluye api, una bebida caliente de maíz morado o maíz amarillo con canela y clavo,
acompañada de pan o humitas. En la selva, frutas exóticas como el camu camu, el aguaje y el cocona aparecen en jugos y preparaciones que no existen en ningún otro lugar del mundo. En Lima y la costa, el pan con mantequilla y el café con leche conviven con el tamal, heredado de la tradición indígena mesoamericana que llegó con la colonia, y con el pan de molde relleno de palta, que hoy el mundo entero llama aguacate toast, sin saber que en Lima llevan décadas comiéndolo en el desayuno. El desayuno venezolano. El desayuno venezolano tiene un protagonista tan dominante que define la identidad culinaria del país entero. La arepa. No la arepa colombiana, aunque comparten origen y nombre. La arepa venezolana tiene su propia personalidad, su propia textura y su propio lugar en la cultura nacional que va mucho más allá de ser un simple alimento. La arepa precolombina era una torta de maíz sin relleno, cocinada sobre piedras calientes por los pueblos indígenas que habitaban el territorio venezolano antes de la llegada europea. Los cumanagotos, los caracas y otros grupos indígenas la consumían como base de su alimentación diaria. Los españoles intentaron reemplazarla con el pan de trigo, como hicieron en casi todo el continente, pero en Venezuela el maíz resistió con una fuerza particular. La arepa no cedió, se adaptó, incorporó nuevos ingredientes y técnicas, pero mantuvo su lugar central en la mesa venezolana durante 5 siglos. Lo que transformó la arepa en el símbolo cultural que es hoy fue la industrialización de la harina de maíz precocida en los años 60. La empresa Polar lanzó en 1960 la harina PAN, que redujo el tiempo de preparación de la arepa de horas a minutos. Esa innovación democratizó completamente el consumo. La arepa dejó de ser un alimento que requería dedicación y tiempo, y se convirtió en algo que cualquier persona podía preparar en cualquier cocina en menos de 20 minutos. Ese momento cambió para siempre la relación de los venezolanos con su desayuno. Hoy la arepa venezolana se come rellena con una variedad casi infinita de ingredientes. La reina pepiada, con pollo y aguacate, es la más icónica. La dominó, con caraotas negras y queso blanco, refleja los colores de la bandera. Cada combinación tiene nombre propio y cada venezolano tiene su favorita, lo que convierte al desayuno en una conversación cultural que va mucho más allá de la comida. El desayuno chileno. El desayuno chileno es, junto al argentino, uno de los más europeos de América Latina. Y tiene una razón histórica similar. Chile recibió olas importantes de inmigración europea, especialmente alemana, en el siglo XIX, que dejaron una huella profunda en la cultura alimentaria del país, particularmente en las regiones del sur donde los colonos alemanes se asentaron masivamente a partir de 1850. Los alemanes que llegaron a la región de los lagos y la Araucanía trajeron consigo una tradición de panadería y repostería que transformó la cultura del desayuno en esas zonas. El Kuchen, pastel de frutas de origen alemán, se instaló en las mesas del sur de Chile con tanta fuerza que hoy es considerado parte del patrimonio culinario regional. Las ciudades de Frutillar, Puerto Varas y Valdivia mantienen hasta hoy una identidad cultural germano-chilena visible en su arquitectura, sus apellidos y su mesa del desayuno. En el resto del país, el desayuno chileno urbano se parece al argentino en su simplicidad. Té o café con leche, pan con mantequilla, palta o manjar, que es el dulce de leche chileno. El pan es el elemento central e irreemplazable. Chile tiene una de las culturas del pan más arraigadas de América Latina, con un consumo per cápita que históricamente ha estado entre los más altos del mundo. La marraqueta, un pan de corteza crujiente y miga suave, es el pan nacional por excelencia, presente en prácticamente todas las mesas del país, independientemente de la región o el nivel socioeconómico. Lo que distingue al desayuno chileno es la palta, el aguacate que en otros países llegó tarde a la mesa del desayuno impulsado por tendencias globales. En Chile, lleva décadas siendo un ingrediente cotidiano y accesible
que se unta sobre el pan con sal y limón de una forma que hoy el mundo entero intenta imitar sin terminar de capturar. El desayuno cubano. El desayuno cubano tiene una historia marcada por la abundancia y la escasez en proporciones que pocas culturas culinarias del mundo han experimentado de forma tan dramática. Entender lo que Cuba desayuna hoy es imposible sin entender lo que Cuba vivió en el siglo XX, porque la revolución de 1959 y el bloqueo económico que siguió transformaron la mesa cubana de una manera que todavía define cada comida del día. Antes de 1959, Cuba tenía una de las cocinas más ricas del Caribe. Su posición geográfica y su historia colonial la convirtieron en un cruce de influencias españolas, africanas y caribeñas que produjeron una gastronomía vibrante. El desayuno de las clases medias y altas incluía café cubano, pan con mantequilla, huevos, frutas tropicales y en ocasiones tamales o croquetas. La caña de azúcar, que era el motor económico del país, garantizaba que el azúcar nunca faltara en la mesa. El café, cultivado en las montañas del oriente del país, era de una calidad reconocida en toda la región. La revolución cambió todo. El sistema de racionamiento implementado en 1962 definió lo que cada familia cubana podía consumir mensualmente. El café comenzó a mezclarse con chícharos tostados para rendir más. La mantequilla se volvió escasa. El pan, distribuido por la libreta de abastecimiento, se convirtió en el centro absoluto del desayuno, por necesidad más que por tradición. Ese pan, el pan de flauta cubano de corteza fina y miga ligera, es hoy el elemento más icónico del desayuno cubano, untado con lo que haya disponible. El café cubano merece mención aparte. Oscuro, concentrado, servido en pocillo pequeño con abundante azúcar. Es más que una bebida. Es un ritual social y una identidad cultural que sobrevivió décadas de escasez y restricciones. En Miami, donde la diáspora cubana construyó su propia cultura, el café cubano se convirtió en símbolo de identidad para una comunidad que llevó su desayuno consigo al exilio.